Vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor. Te bendecimos, Padre, y te damos infinitas gracias, Señor, porque podemos venir a tus pies. Podemos venir a tus pies y postrarnos delante de ti, Dios santo, 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 a pesar de todos nuestros pecados, Señor. Porque como también cantábamos, tu sangre nos limpió. Padre, ayúdanos a tener eso siempre pendiente, Padre, y que ese mismo poder sea el que se manifieste ahora, Señor, a través del pastor. Padre, que tú seas con él, que tú seas con su corazón, con su mente, Padre, con su boca también, para que podamos oír lo que tú quieres, que cada uno de nosotros oiga, Señor, y que tu Espíritu pueda tomar eso y trabajar en nuestras mentes y corazones, Señor, y que tu Espíritu sea el que nos ministre, para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a terminar la serie de los mensajes de la carta a los Filipenses. El capítulo 4 completo lo vamos a ver. Así que abra su Biblia ahí en Filipenses, capítulo 4. Y oremos también por la nueva serie que comienza la semana que viene, que va a predicar Yannick. Así que estemos orando por él, por todo lo que el Señor también nos puede mostrar a través de las enseñanzas de la palabra, a través de este siervo también que el Señor lo ha llamado a enseñarnos, a predicarnos la palabra también. Capítulo 4 de Filipenses. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor. Amados, ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor. Siempre, otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como el de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Ustedes mismos también saben, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes.
porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Padre, una vez más estamos delante de ti, estamos ante tu palabra y queremos, Señor, que tú nos enseñes por medio de tu espíritu, Señor, que tú nos confrontes, que tú nos ayudes a aplicar las enseñanzas a nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que encontramos aquí en esta porción de la Escritura. Gracias por las enseñanzas que hay ahí, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí libremente, Señor, ante ti, escuchando tu palabra. Señor, oramos por aquellas iglesias que hoy no están predicando tu palabra. Hoy predica quizás experiencias de los hombres, sueños, cosas que están en la mente de los hombres, Señor, divorciados de la mente tuya. Oramos por ellos, para que conozcan la verdad y que la verdad los haga libres, Señor, como dice tu palabra. Oramos también por aquellas personas fieles, iglesias fieles, que predican tu palabra, que tú seas con ellas, Señor. Sé con nosotros, Señor, en este tiempo. Ayúdanos a entender y aplicar. En el nombre de Jesús. Amén. En este capítulo, amados hermanos, hay algo interesante que yo quisiera señalar, que quizás usted lo haya leído muchas veces y no se ha dado cuenta, y es el hecho de que el apóstol Pablo hace mención de Cristo o de Jesús o de Dios 16 veces. En estos versículos, 23 versículos, el apóstol Pablo menciona al Señor 16 veces. Imagínese que usted escriba una carta. Yo no sé cuándo es la última vez que usted escribió una carta, pero quizá un WhatsApp o quizá un correo, pero que usted en la mayoría de las cosas que usted dice incluya al Señor. Si eso fuera lo único que viéramos en la carta, ya sería suficiente para que nosotros imitáramos algo de lo que el apóstol Pablo tiene ahí en la carta. En el versículo 1 dice en el Señor, en el 2 en el Señor, en el 4 en el Señor, en el 5 el Señor está cerca, en el 6 sus peticiones a Dios y denle gracias, en el 7 y la paz de Dios, en el 7 también pensamientos en Cristo Jesús, el 9 el Dios de paz estará con ustedes, el 10 me alegro muchísimo en el Señor, el 13 todo lo puedo en Cristo, el 18 un sacrificio que Dios acepta, el 19 Dios proveerá, el 19 también en Cristo Jesús, el 20 nuestro Dios y Padre sea la gloria, el 21 saluden a todos los creyentes en Cristo, y el 23 que la gracia del Señor Jesucristo. Imagina eso, usted se imagina eso, en 23 versículos nada más. En esta porción, esto es una carta, nosotros lo tenemos en un capítulo y un versículo, pero esto eran párrafos y oraciones y párrafos que Pablo había redactado, y ahí cuántas veces menciona el Señor. Yo pudiera cerrar la Biblia aquí y terminar el sermón ahí, y nosotros ponernos a meditar en eso, solamente en eso, y sería suficiente para nosotros abrazar la mente de Pablo y la grandeza de nuestro Dios.
ten eso en mente, cuánto escribes y cuánto incluyes al Señor en lo que escribes. Una vez un pastor amigo me dio un consejo, me dice: Carlos, cuando hables o cuando escribas, comienza con Dios y termina con Dios. Ese es un buen consejo. Que el Señor nos ayude como cristianos a hacer de tal manera. Hermanos, prepárense para escuchar lo que el Señor nos tiene que decir en esta porción de la Escritura. Prepárense. Hay que prepararse, porque uno tiene que estar preparado para escuchar. Una vez escuché al pastor Miguel Núñez que decía que un hombre de la selva llegó a Nueva York y el que lo recibió, el hombre de la selva le decía: oyes al grillo, lo oyes al grillo. Y el hombre de Nueva York: ¿qué grillo? ¿De qué tú me estás hablando? Con tanto ruido en Nueva York, que si carro, que si esto, que si lo otro. Tú oyes, aquí le dicen grillo, ¿verdad? Tú oyes al grillo. Yo no oigo al grillo, pero el hombre de la selva sí. Su oído estaba tan afinado que podía escuchar, que podía oír que había un grillo por ahí haciendo un ruido. Pero de momento el señor que lo había recibido le dijo: yo no oigo el grillo. Y el hombre de la selva tenía unas monedas en su bolsillo y la sacó y la tiró así en el piso. ¡Trin! Y todo el mundo se viró. Todo el mundo empezó a ver qué había sucedido, qué había pasado. Y el hombre de la selva le dijo: todo depende de lo que tú estés escuchando. Depende de lo que tú estés escuchando. Y así es la vida del cristiano, depende de lo que nosotros escuchemos. Yo puedo hablar mucho aquí, yo puedo decir muchas cosas, pero todo depende de lo que usted se disponga a escuchar. Amado hermano y hermana, dispóngase a escuchar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, inerrante, infalible, suficiente, inspirada por Dios, revelada a nosotros. Dice así Pablo en el versículo 1: así que, hermanos míos, amados, añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor. El apóstol Pablo está lejos, está en la prisión, pero el apóstol Pablo quiere que estos hermanos amados, que él añora estar cerca de ellos, que sepan que ellos son el gozo y la corona de él. Esa corona que Pablo está hablando ahí, no es la corona, la diadema, que sería la palabra en griego para una corona de un rey, sino es la corona Estéfanos, la corona que Dios le ha dado a Pablo a portar, porque esos amados hermanos cristianos son su corona. No solamente la corona que él tiene, él lo expresa que son ellos, sino la corona que él sabe que va a recibir de parte del Señor. Y el deseo del apóstol Pablo es que estén firmes en el Señor. Firmes en el Señor. Los cristianos tenemos que estar firmes en el Señor. Si no, cualquier ola o cualquier viento de doctrina nos llevará. Tenemos que estar firmes en lo que creemos. Tenemos que estar firmes en nuestras convicciones y entender que cuando nos paramos firmes y tenemos convicciones fundamentadas en la palabra de Dios, van a haber personas que nos aman, pero van a haber personas que nos difaman. Y eso se va a dar en la vida de ustedes. Eso se va a dar en la vida de todo aquel
que abraza una fe, que abraza un compromiso con el Señor y que tiene convicciones firmes. Mi amado hermano, te van a amar y también te van a difamar y tienes que estar preparado. Decía un misionero amigo mío que sirvió con nosotros en República Dominicana, decía, el misionero y el ministro y el cristiano en general tiene que tener una piel de cocodrilo. Estar firmes en el Señor, no tambaleando, no que me lleven de aquí para allá. Por eso es que nosotros tenemos que dedicar tiempo a conocer bien la palabra de Dios y a hacer una aplicación correcta de la palabra de Dios en nuestra vida, porque si no, nos paramos en una tierra movediza y nos hundimos por ahí junto con todos los que proponen una enseñanza que se aparta de la palabra de Dios. Estemos firmes. El apóstol Pablo también le dice ahí, ruego a Evodia y Síntique que vivan en armonía, de nuevo, en el Señor. No hay espacio para estar luchando unos contra otros. No hay espacio para estar hablando mal unos contra otros. Que vivan en armonía. Esa palabra armonía, los músicos la conocen muy bien. Yo no sé nada de música, pero me encanta oír todo tipo de música. Yo lo comentaba con Héctor, que es músico. Cómo me gusta toda la variedad, que clásica, que jazz, que esto, que salsa, que lo otro. Me gusta toda la música. Pero hermanos, hay que tener, la música buena tiene que tener buena armonía. Y si usted quiere saber cómo es eso, usted le pregunta a Héctor cuando terminemos el culto. A mí no me pregunte. Pero sí, la música tiene que armonizar. El apóstol Pablo está diciendo que Síntique y Evodia vivan en armonía, que las notas que salen de ella se armonicen de tal que produzcan algo beautiful, algo lindo, algo especial. Eso es lo que quiere el apóstol Pablo, y eso solamente se logra en el Señor. Eso en la carne no se puede. La carne es traicionera. En verdad, dice Pablo, versículo 3, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido luchas en la causa del Evangelio. Estas eran mujeres fieles, mujeres que habían compartido con Pablo el Evangelio, pero ahora había algún asuntito ahí que ellas se habían molestado unas con otras. Y no solamente mujeres, nosotros los hombres también podemos ser así, molestarnos. ¿Sabe qué? Si usted se molesta conmigo, me lo dice en mi cara y ore por mí. Pues la Biblia dice que debemos orar hasta por nuestro enemigo. Yo no creo que usted me considere su enemigo. Todavía, dice el enemigo. Entonces, mis amados hermanos, que nosotros podamos ser ese tipo de cristiano que vive en armonía en el Señor. Y también Pablo les ruega, quizás le está rogando a Epafrodito, que fue el que llevó la carta, quizás a otra persona, no nos dice el nombre, pero dice que estas mujeres eran militantes del Evangelio, eran mujeres que habían estado con Pablo en la predicación y la proclamación del Evangelio. Dice, mis luchas, que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio. No nos especifica cuáles eran las luchas, pero sí vienen luchas a la vida de los cristianos. Hay luchas a la vida del pastor, en la vida del pastor, hay luchas en la vida del misionero, hay luchas en la vida de los cristianos. Que compartir, pero tenemos que compartir unidos, compartir las luchas unidos por el Evangelio, por el bien del Evangelio, por la causa del Evangelio. Junto con Clemente y los demás,
colaboradores míos, que no solamente ella, Evodia y Sintique, sino también habían otros que colaboraban con Pablo. La Biblia habla de reconciliación. La Biblia habla de reconciliación, mis amados hermanos. No solamente reconciliación con Dios, sino también reconciliación entre personas y reconciliación como nosotros, como agentes de reconciliación para otras personas. En Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de Jesucristo. Hay reconciliación. Nosotros somos un pueblo reconciliado, y como pueblo reconciliado tenemos que ser personas que somos capaces de reconciliarnos. Hay una advertencia en Mateo 5, 23 al 24, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si tienes algo contra tu hermano y a lo mejor no es, ni está aquí tu hermano, a lo mejor es una persona cercana a ti que no es ni tu hermano en la fe, procura reconciliarte con esa persona. De nada nos vale ser personas dadivosas aquí cuando tenemos cosas pendientes, y especialmente con hermanos. Si hay algún asunto pendiente, hay que reconciliarlo, porque nosotros somos agentes de reconciliación. 2 Corintios 5:20 dice, por tanto, somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo rogamos, reconciliados con Dios. ¿Cómo vamos a ser agentes de reconciliación nosotros si no somos ni capaces de reconciliarnos entre nuestros hermanos? La reconciliación es un recordatorio constante de la gracia y el perdón que Dios ofrece, mis amados hermanos. Y es importante como cristianos poder vivir en armonía unos con otros. Dice también Pablo, y de los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Ese tema del libro de la vida es un tema que está a través de toda la Biblia. En Apocalipsis se menciona varias veces que hay un libro de la vida, que hay un libro donde los nombres de ustedes y el nombre mío está escrito ahí desde antes de la fundación del mundo. ¿Usted se imagina eso? Que Dios tiene un libro donde están anotadas las personas que serán salvadas desde la eternidad. Su nombre está ahí, pero puede ser que su nombre no esté ahí, porque usted no se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Cristo como su Señor y Salvador. Y si ese es el caso, hoy es el día, no espere más. Arrepiéntase de sus pecados y cree en Cristo como su Señor y Salvador. La pregunta es, ¿estás seguro que tu nombre está en el libro de la vida? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Yo estoy seguro. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí estoy yo. Y ahí está usted. Y eso es motivo de regocijo. Y Pablo lo menciona aquí, por si acaso se le había olvidado. Pablo le dice que están en el libro de la vida los nombres de esa persona, Evodia y Sintique también, que estaban peleándose. Estaban ahí.
Porque una peleita no va a hacer que tú pierdas la salvación, pero sí tienes que reconciliarte. Dice Pablo, continúa, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez le diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Versículo 4 al 7 dice el apóstol Pablo que nuestras peticiones deben ser conocidas delante del Señor. Pablo primeramente nos dice que debemos regocijar, pero después dice, ok, como yo sé que ustedes no son tan regocijantes, como yo sé que ustedes se afanan, como yo sé, déjame decirles lo que tienen que hacer para que se regocijen. Porque a veces los cristianos estamos desanimados, los cristianos estamos tristes, acongojados, deprimidos. ¿Y cómo que Pablo dice? Regocíjense en el Señor siempre. Siempre. Y usted le dirá a Pablo, pero que tú no estás pasando por lo que yo estoy pasando. Tú no sabes dónde yo estoy. Y Pablo dice, ok, la verdad de ustedes sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante del Señor. Y oiga la promesa, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y su mente en Cristo Jesús. Entonces, regocíjate, pero haz algo. Regocíjate, pero ponte a orar. Tómate tu rodillol. Ponte a orar. Ponte a orar. Porque ahí es verdaderamente donde el cristiano adquiere poder y fortaleza. De rodillas, no es haciéndose lindo por ahí, no, de rodillas, delante del Señor, orando delante del Señor, de rodillas. La iglesia y nosotros como cristianos necesitamos poder para poder regocijarnos, y el poder viene a través de esa conexión con Dios, esa relación con Dios. No sé, eso no se consigue leyendo un librito por ahí de que alguien escribió y yo escribí un libro, pero no, se consigue ahí delante del Señor, porque es un poder sobrenatural, es un poder que se consigue ante la presencia de Dios, delante de Dios. Y usted dice, bueno, ¿y de dónde usted sacó eso? Vamos a la palabra, porque yo no me inventé eso. Vamos a la palabra. Hechos 4, 31 al 33. Porque hay algunas enseñanzas que tienen que ver con la oración, que es importante que nosotros podamos reconocer. Dice ahí, en esa porción de la Escritura, note que esta es la iglesia primitiva, esta es la iglesia que acaba de comenzar, esta es la iglesia que tiene una relación estrecha con Dios. Dice Hechos 4, 31 al 33. Después que oraron, note, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. Notemos la sucesión de eventos ahí en esa porción de la Escritura. Lo primero, ¿qué es lo primero que dice? ¿Estaban haciendo? Orando. Y después fueron llenos del Espíritu Santo. Mis amados hermanos,
si queremos llenura del Espíritu Santo, hay que estar de rodillas, hay que pasar tiempo de rodillas delante del Señor. Hace 30 años yo no entendía eso, pero hoy sí lo entiendo. Y sé que todavía me quedo corto porque no oro lo suficiente, no oro tanto como debiera orar. Y yo estoy aquí, pastor, misionero. Mi amado hermano, si hay algo que la iglesia necesita, es orar. Dice que después fueron llenos del Espíritu Santo. Y el resultado de eso, ¿cuál fue? Hablaban la palabra con valor. Hablaban la palabra con valor. A veces a nosotros nos falta valor. ¿Pero por qué? Porque nos falta llenura del Espíritu. ¿Y qué nos falta? Nos falta oración. Quiere valor, quiere poder, quiere fortaleza para ser un buen cristiano que da testimonio de Cristo. Entonces hay que comenzar de rodillas. ¿Quiere gozo? Hay que comenzar de rodillas. Todo a nuestro alrededor apunta a robarnos el gozo que podamos tener como cristianos, a robarnos la efectividad que podamos tener como cristianos. ¿Qué dice también el pasaje? Que eran de un mismo sentir. Eran de un mismo sentir. Por eso es que es importante saber lo que creemos y pararnos firmes en lo que creemos, para que todos nosotros marchemos como ese ejército de Jesucristo con el mismo sentir. Como dije, quizás algunos de ustedes no estaban aquí en la reunión de miembros, para que nosotros podamos adornar la doctrina de Cristo. Adornar la doctrina de Cristo. Ponerle un buen cosmético a la doctrina de Cristo. Es lo que el apóstol Pablo se refiere. Y también en el pasaje que acabamos de leer dice que testificaban con poder, y finalmente que había abundante gracia sobre ellos. Pero primero, note que comienza con la oración, seguido de la predicación con valentía, amparada por la unidad del cuerpo, y el poder de la gracia de Dios era abundante entre ellos. Pero seguimos con Pablo ahí en Filipenses. Dice, el Señor está cerca. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El Señor está cerca. El Señor viene. Pero no se monten en el tren del que creen que saben cuándo viene. No se monte en ese tren. Porque si usted se monta en ese tren, usted va a ser como una gente que yo conocí, que estaban guardando papas debajo de la cama, porque pensaban que venía el rapto, y tenían un almacén debajo de la cama de papas, y tenían otra habitación allá llena de comida enlatada y todo eso, porque si Cristo viene, y nosotros nos quedamos, imagínense eso. Nosotros nos quedamos, tenemos que estar preparados. ¿Usted se imagina? ¿De dónde salió toda esa enseñanza, señores? Cristo, no se monte en el tren. Sí, Cristo viene, nadie sabe los tiempos ni de las razones, nadie sabe cuándo es. Parquéese ahí, yo no sé. Que está cerca, sí, Pablo lo dice, que está cerca, pero eso hace 2000 años que Pablo lo dijo y todavía no ha llegado, porque un año para Dios es como 1000 años. Entonces, tranquilo ahí. Lo que tenemos que saber es que si viene, nos vamos con Él. Amén. Ahí va un amén fuerte. Amén. Amén. Nos vamos con Él. Y eso es lo que yo tengo que saber. Lo demás, que me va a causar tensión, nerviosismo, comerme las uñas, sudando, escalofrío, que me brote un rash y todo eso, porque Cristo viene. No olvídese de eso. Cristo viene cuando Él vaya a venir. Y usted, cuando Él venga, nos fuimos y nos vemos allá. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos.
oración, hermanos. Antes bien, con todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la garantía, la paz de Dios. Tranquilo, paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Oye lo que guarda su corazón y su mente. La paz de Dios guarda su corazón y guarda su mente. Lo pone usted, mire, más sedado que una pastilla que le da el doctor. Usted está tranquilo. Porque usted sabe lo que usted ha creído. Usted no tiene que estar nervioso ni nada de eso. Una perspectiva así es la que nosotros debemos tener. Una perspectiva de este Dios grande al cual nosotros clamamos. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Ponte a pensar en esto. No te pongas a pensar aquí Pablo nos da la fórmula, dice, pónganse a pensar en estas cosas. Estas cosas son lo importante en lo cual tú tienes que pensar, medita en eso. Y lo que también dice, lo que han aprendido y recibido y oído y visto de mí, esto practiquen. Piensa, medita y practica. Medita y practica, medita y practica. Lo que ha visto en Pablo, lo que ha visto en el ejemplo de Pablo, no en el apóstol ni en el profeta, no, Pablo. Llévame a Pablo. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Practica eso, practica lo que hacía Pablo. Porque al otro yo no lo conozco. Pero este sí, no solamente tuvo un encuentro con Cristo, pero la historia avala el testimonio del apóstol Pablo. Hace como unos meses atrás, en una de las visitas que fuimos a Dominicana, sentado ahí con Miguel Núñez, conversando, una vez me contactó una editorial para escribir la historia de mi vida. Y Miguel sabiamente le dice, mi historia no ha terminado. Ustedes no se apresuren, porque hasta que yo no termine, no escriban de mí, porque yo puedo caer. Yo puedo caer. Porque puede ser que me desvíe de pensar aquellas cosas que Dios dice que yo debo pensar. En todo lo digno, lo verdadero, lo justo, lo puro, lo amable, lo honorable. Y puede ser que yo me desvíe de practicar aquello que practicaba el apóstol Pablo. Puede ser que yo me desvíe. Así que cuando yo me muera, escriban. Pero mientras esté vivo, tengan cuidado. Porque yo puedo caer. Y eso le pasa a usted y me pasa a mí. Dice el apóstol Pablo también, me alegré grandemente en el Señor de que a fin han reavivado su cuidado para conmigo. Le había mandado una ofrendita a Pablo estaba preso, Pablo estaba contento por eso. Y en verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No lo habían hecho, quizá por una razón u otra. Pero no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquier que sea mi situación. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Note los versículos anteriores a ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque hay miles de cristianos por ahí sacando eso fuera de contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y una furia y una cosa y manipulando a gente y todo lo puedes en Cristo y tú eres un hijo de un rey y tú eres esto y tú eres lo otro y tú eres aquello. Pero se les olvida los versículos anteriores. Lo sacan totalmente fuera de contexto. Sé vivir en pobreza. Sé vivir en pobreza. Esa gente no te habla de pobreza. Sé vivir en prosperidad. Si Dios me da la prosperidad, ok, está bien, la voy a disfrutar. Pero ese no es el fin. Yo no voy a estar persiguiendo la prosperidad. En todo y todo he aprendido el secreto de estar saciado. Como tener hambre, dice Pablo, tener hambre y tener abundancia, como de sufrir necesidad. Contento. Contento para la foto, Pablo. Contento. Y así es que nosotros debemos estar. Porque nuestra ciudadanía, como decíamos, no está aquí. Nosotros vamos para allá. Nosotros no somos de aquí. Sí hay cosas que vienen a nuestra vida, hay cosas que suceden a nuestra vida que pueden traer tristeza, que pueden traer sufrimiento, que pueden traer depresión, muchas cosas que suceden en nuestra vida. Pero ¿sabe qué? Al final, yo no soy de aquí, como yo se lo he dicho antes, toda la comida que tú te comes aquí, tú estás preparando un cuerpo para los gusanos. Se van a comer, te van a comer. El día que tú te mueras te van a comer. Por eso yo quiero que me quemen. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema. No vamos a entrar ahí porque yo sé que los teólogos de aquí me van a caer encima. Así que déjenlo ahí, por favor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Gracias por lo que me mandaron. Ustedes mismos también saben, Filipenses, en el comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Una iglesia que se ocupaba del apóstol Pablo. Y dice Pablo, no es que busque dádivas, no es que yo lo estoy manipulando a ustedes para que me den, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Los beneficiados de aquello que ustedes mandaron, no voy a ser tanto yo, sino ustedes van a ser bendecidos. Porque el que da, Dios lo bendice. La persona que es generosa, Dios la bendice. Ahora, no des para ser bendecido, sino da por gratitud. Da porque te nace del corazón. Pero no para hacer un trueque con Dios. Yo te voy a dar 100 para que tú me des 1000, como dicen algunos por ahí. No caiga en eso. Dé por gratitud, porque le nace del corazón, porque usted quiere ser generoso, usted quiere ser dadivoso. Y sí, conforme a la palabra, viene la bendición. Pero esa no es la motivación, la bendición. La bendición debe ser hacer lo correcto delante de Dios. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta, pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio delante, aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá todas sus necesidades conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él va a proveer sus necesidades. Yo tengo esa confianza. Yo tengo confianza en mi Dios, que Él
se va a ocupar. Él se va a ocupar. Por eso aquí en la iglesia sí queremos reportar las finanzas, pero la finanza no es lo más importante de esta iglesia. La gloria de Dios es lo importante en esta iglesia. Esta iglesia existe para la gloria de Dios. Amén. Esta iglesia no existe para nada más. Y dice Pablo, fíjese cómo termina ahí Pablo en ese versículo 20: a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La gloria de Dios. Pablo tenía la gloria en mente. Así es que nosotros debemos vivir como cristianos, hacerlo todo para la gloria de Dios, ya sea que comáis o bebáis o hacer cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Jesús, cuando terminó su ministerio, dice: yo te he glorificado, he acabado la obra que me diste que hiciera. Y así es que tú y yo tenemos que vivir para la gloria de Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que se conozcan sus buenas obras y esas buenas obras glorifiquen a Dios. Así tenemos que vivir nosotros. Si esa es nuestra meta, vivir para la gloria de Dios, todo lo demás va a ser mucho más fácil. Todo lo demás va a caer en su lugar. Apúntele a eso, mi amado hermano. Apúntele a eso en su trabajo. Apúntele a eso en su hogar. Apúntele a eso en sus estudios. Apúntele a la gloria de Dios. La gloria de Dios. Parece que a Pablo se le olvidó saludarlo porque estaba tan emocionado en el versículo 20 que dice: y a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero dice: espérate, que se me olvidó algo. Déjame saludar a los hermanos. Saludos. Dice: saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. ¿A qué se refiere Pablo ahí? ¿Será los cristianos que se habían convertido y se habían convertido, que eran del César, o alguien llamado César? Puede ser. Investíguenlo ustedes por ahí y después me dice cuál es, porque yo no tuve tiempo de mirar esa parte mucho, pero mírelo porque vale la pena. Pero de todas maneras, Pablo, lo que hace Pablo es, mis amados hermanos, saludar a estos hermanos que los aman con esa bendición final. Yo quisiera, mis hermanos, concluir con esto para irnos a bautizar a los hermanos. En la catedral de Lübeck, en Alemania, hay una inscripción que aparece en esa catedral, una catedral luterana, histórica, y dice así, para que usted y yo nos vayamos con esto. Dice así: me llamas Señor y no me obedeces. Me llamas luz y no me ves. Me llamas camino y no caminas conmigo. Me llamas vida y no me vives. Me llamas sabio y no me sigues. Me llamas justo y no me amas. Me llamas rico y no me pides. Me llamas eterno y no me buscas. Y al final dice ahí: si te condeno, no me culpes. Regocijo en el Señor, unidad, oración, contentamiento, gratitud en Cristo, todas esas cosas son importantes ahí en ese capítulo. Yo quisiera terminar con las palabras de 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27 al 31.
Sino que, dice Pablo a los Corintios, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Al Señor la gloria. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por las enseñanzas que pudimos ver en este capítulo 4 de Filipenses. Ayúdanos a aplicarlas a nuestra vida, Señor. Perdónanos, Señor, cuando hemos pecado contra ti. Perdónanos cuando no hemos sido capaces de reconciliarnos con nuestros hermanos. Perdónanos, Señor, cuando nos afanamos, Señor. Perdónanos, Señor, cuando no oramos, cuando no nos regocijamos en ti, Señor. Perdónanos cuando no somos capaces de agradecer a aquellos que otros han hecho por nosotros, Señor. Perdónanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a glorificarte a ti. Padre, sé también con Yannick la semana que viene. Dale sabiduría de lo alto para exponer tu palabra con claridad, con pasión, para tu gloria, Señor. Señor, ayúdanos también a proclamar el Evangelio esta semana en la medida que vamos. En Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga.